Bendiciones a cada uno de ustedes. Una vez más estamos acá nuevamente, su iglesia Reino Unido Centro de Adoración. Este es su amigo y hermano Ramiro, una vez más permitiendo que la palabra del Señor venga a nuestras vidas y que sea este el medio a través del cual Él nos permita crecer juntos. Hemos estado viendo en estos últimos tiempos algo de lo que Dios me permitió titular eventos finales. Estamos en los tiempos escatológicos finales, cuando ya la palabra del Señor está teniendo culminación y cuando todo lo existente que ha venido surgiendo a lo largo de la historia tendrá final, donde cuando Jesucristo dijo, porque las ciencias, las lenguas, las profecías pasarán, pero mi palabra no pasará. Así de que en eso estamos, en estos estudios, viendo el final de lo que habla el libro de Apocalipsis o los eventos apocalípticos. Así de que en este día vamos a comenzar lo que es directamente los juicios que vendrán al mundo o a los moradores de la tierra. En este día vamos a ver la apertura del primer sello, de lo cual Jesucristo, el único digno de abrir el libro y desatar sus sellos, es aquel que viene a revelarnos a través de esta su bendita palabra los eventos que están comenzando ya y que son directamente de juicio. A través de esta lectura que vamos a tener, que es la apertura del primer sello, estaremos dando inicio a lo que la palabra del Señor establece como el final de los eventos. Así de que si usted tiene acceso a la palabra del Señor, lo invito a que vaya a ella y la abra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Vamos a ver sus versículos 1 y 2, que es lo que compete a esta primera sección en la cual nosotros estaremos viendo lo que son los primeros tiempos de juicio y con ellos los primeros 7 sellos, que son los que dan inicio a la revelación de Dios en cuanto al tiempo de juicio. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Veamos sus versículos 1 y 2 y tiene por subtítulo los sellos. Y leemos la palabra del Señor, que ya es bendita, y dice así: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Damos lectura a este primer versículo, a estos primeros 2 versículos en cuanto a la apertura de los sellos, porque con ellos se da inicio a lo que los teólogos y eruditos de la palabra consideran que es el inicio de lo que es la semana 70. Recuerde que a Daniel le fue revelado en visión y a través de el ángel que fue enviado directamente de Dios en cuanto a la revelación de los últimos eventos. Y en el libro de Daniel 9:24, Jehová le dice a Daniel: 70 semanas están establecidas para tu pueblo y para tu santa ciudad. O sea, cuando Jehová le da a conocer a Daniel, da a conocerle de que la última semana o la semana 70 sería directamente dirigida al pueblo de Daniel, el cual era Israel, y a su santa ciudad, a su capital, que es la misma Jerusalén. Entonces nos vamos a enfocar estableciendo primeramente de que en este primer sello que tiene apertura es cuando comienza lo que son los juicios terrenales. El evento que ha terminado en su visión en cuanto a lo celestial, cuando la iglesia está presente, cuando todos los eventos le están siendo dados a conocer a Juan, el representante de la iglesia. Entonces, de lo celestial da ahora inicio a lo que es terrenal. Vamos a ver cómo es que este primer jinete es enviado a la tierra y ya comienza entonces los eventos que son dados a conocer acá en la tierra. Pero este primer sello es el que da inicio a la semana 70, considerada así por muchos teólogos estudiosos de la palabra y eruditos que consideran que lo anterior fue la antesala, puesto que fue el tiempo en el cual la iglesia estuvo presente. O sea, el tiempo doctrinario, el tiempo que le fue dado a la iglesia fue ya establecido, y ahora con este primer sello se da el inicio de lo que es conocido como el inicio de la semana 70 o la semana en la cual Israel, donde la palabra comienza y termina ahí mismo, puesto que Israel hasta los tiempos finales está dentro de lo que Dios ha considerado terminar con él, porque con él comenzó y con él va a terminar la historia de acá de la tierra.
Entonces vemos cómo la semana 70 da inicio de acuerdo a la lectura de Daniel 9:24, y con ello entonces vamos a ver lo que viene a darnos en este día, lo que es la apertura del primer sello. Recuerde que los primeros 4 sellos de los que el libro que tomó Jesucristo como el único digno de haberlo tomado de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, Jesucristo, Dios mismo, que fue lo que vimos en el capítulo 5, es aquel que da inicio a el poder revelativo para la iglesia, para que conozca los eventos que están por llegar, y la iglesia como primicia, como hijos de Dios, tenemos esa revelación directamente de Dios enviada, de la revelación de Cristo a través de su ángel. Pero cuando nosotros vemos los primeros 4 sellos, vemos que son 4 jinetes. Por eso usted quizá ha oído hablar acerca de los 4 jinetes de Apocalipsis, porque son los 4 caballos que tienen el inicio de juicio. Es la primera apertura que Jesucristo da por revelación a la iglesia. Pero veamos qué es lo que esta palabra viene a darnos a conocer. La lectura que tuvimos habla ciertamente de el primer jinete, del primer sello, del primer caballo. El segundo caballo, el segundo jinete, habla de que será ya no un caballo blanco, sino un caballo bermejo o un caballo rojizo, que traerá otro tipo de juicio. Pero hoy nos vamos a concentrar directamente en lo que es el primer sello, dando inicio así a la primera parte de la tribulación. Porque tanto el primero como el segundo jinete, déjeme decirle que con ellos está cubierta lo que son los 7 años de la última semana o semana 70 establecida por Dios para su pueblo escogido. O sea, este primer jinete, el del caballo blanco, es aquel que cumplirá los primeros 3 años y medio de acuerdo al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero los otros 3 años y medio los veremos en la siguiente versión que Dios nos permita tener de aquí a 2 jueves, porque eso hablaremos entonces ya de lo que es el caballo bermejo o el caballo rojizo. Pero veamos de acuerdo a la lectura que tuvimos qué es lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. La palabra dice que vi cuando Jesucristo, cuando el digno, abrió el primer sello, abrió el sello, y entonces dice que uno de los 4 seres vivientes con voz como de trueno dijo: ven y mira. Y vi un caballo blanco, y el que lo montaba, dice la lectura, tenía en su mano un arco y una corona, y le fue dado el poder para vencer. Veamos entonces las características de este gran jinete, porque al principio, hace tiempo ya, los teólogos, los estudiosos de la palabra del Señor, consideraban de que por ser un caballo blanco era Jesucristo mismo viniendo, y por ser corona era Jesucristo viniendo. Pero veamos de que Jesucristo no usa arco. Jesucristo, la palabra del Señor, establece en el libro de Efesios 6:17 que la espada nuestra es la palabra del Señor. O sea, la Biblia, la palabra del Señor, es nuestra espada con la cual debemos nosotros defendernos. Y nuestro yelmo, que es el que hace paro a los dardos del maligno. O sea, cuando nosotros tenemos la armadura de la fe, de la cual habla Efesios 6, veremos nosotros cómo la espada de la fe, la palabra de Jesucristo, es espada y no es arco, no es flecha, sino que la flecha es aquella de la cual el yelmo de nuestra armadura de la fe habla de que nos sirve para detener los dardos, las espadas, las flechas del enemigo. Entonces, ¿qué significan esos elementos que vienen a dar a conocer este primer jinete que se presenta? Veamos. Dice que viene en un caballo blanco. Recuerde que lo blanco significa pureza, lo blanco significa a su vez paz. De hecho, a nivel mundial, en cuanto a guerras, recuerde de que hay una agrupación u organización que es conocida como la Cruz Blanca, porque ella, cuando levanta o alza su bandera blanca, significa que los países en conflicto tienen que respetar esa bandera, porque es una bandera no de conflicto, no de guerra, sino es de paz. O sea, de que este primer jinete vendrá montado ciertamente sobre un caballo blanco. Lo blanco significa paz. Y dice que trae en sí un arco en su mano, pero no menciona que traiga flechas. O sea, un arco sin flecha significa que no tiene manera de hacer combate. Es como una pistola que no tenga balas. Eso significa que aunque se tenga, pero no viene a hacer contienda. Por eso es de que el arco no trae flechas, sino él viene ciertamente en un símbolo de paz. Y dice que también trae una corona.
Pero ¿por qué trae una corona? Si la palabra del Señor establece que la corona que ha sido establecida para sus hijos es aquella corona de victoria que le ha sido entregada por la victoria que ya ha tenido acá en la tierra, por la carrera acabada, como dijo Pablo. Pero ¿por qué entonces esta corona? Veamos cómo es que el enemigo imita la obra de Dios. De hecho, el caballo blanco es imitación del enemigo. El arco es aquello que él usa para combatir, para atacar y para traer la malversación de doctrina. Por eso de que en estos tiempos hay muchas doctrinas que han surgido ciertamente, aunque llamándose, autodominándose cristianas, porque mencionan el nombre de Cristo, pero cuyo fundamento no es Cristo mismo. Recuerde que nosotros como cristianos, de principio a fin, el alfa y la omega nuestra es Jesucristo mismo, porque al llamarnos cristianos significa que el fundamento completo, nuestra integridad viene a ser Jesucristo mismo. Pero esta corona ciertamente, aunque es un símbolo de rey, esta corona en este caso significa autoridad, y no autoridad dada por Dios, sino una autoridad, como dice 2 Corintios 2:8, que vendrá ciertamente puesto o traído directamente del mismo Satanás. O sea, la autoridad, la corona que le ha sido puesta, ciertamente es una autoridad que le ha sido delegada directamente de Satanás. Pero ¿cómo entonces vamos a ver cuál es la obra que este enemigo traerá? ¿Qué es lo que significa este primer sello? ¿Qué es lo que significa este primer jinete viniendo en un caballo blanco? Déjeme decirle que los elementos forman ya un tópico especial para darnos una imagen o una idea de pensar de que tanto un caballo blanco que tiene un sinónimo de bandera de paz, tanto un arco que no trae flechas, dando un sinónimo que viene no a hacer combate, y trayendo una corona de autoridad para engañar y para que él tenga ciertamente buen final según esta lectura en la obra que viene a realizar. Ciertamente estoy hablando del surgimiento de algo que vendrá, del surgimiento de un personaje que está por surgir, y ese mismo es conocido en la Biblia como el inicuo, el hombre de pecado o el hijo de perdición. Pablo lo menciona con esos tres sinónimos y es conocido bíblicamente como el anticristo. Hemos visto anteriormente que anti significa contrario a. O sea, anticristo significa contrario a Cristo, enemigo de Cristo, u opuesto a Cristo, trayendo automáticamente un antónimo. Eso significa una oposición plena acerca de la imagen de Jesucristo. El anticristo es el hombre de mentira. Jesucristo dice en Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, este es que surgirá, el anticristo, es completamente opuesto o contrario. Es el padre de la mentira. Pero veamos qué características traerá este hombre en su surgimiento. Primeramente, dice de que comienza la semana 70, comienzan ya los sellos, comienza ya a darse a conocer los eventos que están dándose acá en la tierra. Recuerden que una semana en el tiempo hebreo, una semana significa 7 años bíblicos. Entonces, esos 7 años quiero que entendamos de que la iglesia está en el cielo, ciertamente 3 años y medio, teniendo lo que la Biblia reconoce en 2 de Corintios 5:10 como el tribunal de Cristo. Luego están los siguientes 3 años y medio que son conocidos como la cena de la boda del Cordero, es donde hay una silla con su nombre, hay una silla con una corona para usted, hay una silla con una ropa blanca y un nombre nuevo que Dios tendrá para cada uno de aquellos que nos sentemos de acuerdo a la voluntad suya en cada una de esas sillas, de lo cual serán 3 años y medio. O sea, 7 años la iglesia estará teniendo ese tiempo de deleite en la presencia de Dios y del Cordero. Pero esos 7 años acá en la tierra, déjeme decirle que es cuando comienzan con el surgimiento y el abrimiento de este primer sello. Porque ese primer jinete, conocido como el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado o el hijo de perdición, está descendiendo directamente a la tierra. O sea, los eventos que hemos estado viendo en los capítulos anteriores, cuando hemos visto lo que es la adoración celestial en cuanto a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos representantes de la iglesia y a los millares de ángeles adorando a aquel único digno, al Cordero inmolado, el cual es el único que ha vencido y tiene el poder, la autoridad y el dominio para poder abrir ese libro y desatar sus sellos.
es aquel que en su presencia, juntamente con la iglesia, tendrá 7 años en el cielo. Pero esos otros 7 años para aquellos de los cuales dice el libro mismo de Apocalipsis 3:10, cuando Jesucristo le ofrece a la iglesia de Filadelfia o a la iglesia verdadera y le dice, y yo te libraré del día de la prueba que está por venir al mundo para probar a los moradores de la tierra. De eso se refiere. Este es el inicio de los 7 años que vendrán a los moradores de la tierra. Siempre que la palabra menciona moradores de la tierra, da a entender que son impíos, son incrédulos, son no creyentes o son aquellos que están bajo juicio por la no aceptación de la obra que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Pero ¿cómo es que entonces surgirá el anticristo? Déjeme decirle que dije ya que la iglesia está en el cielo. Una de las cosas que según Segunda de Tesalonicenses 2, cuando usted lee, si usted gusta en casa, lo puede hacer, Segunda de Tesalonicenses 2, del 6 al 9, usted encontrará que especialmente en el versículo 7, la palabra del Señor por revelación que le fue dada a Pablo, dice, porque entonces habrá surgimiento de lo que es conocido como el misterio de la iniquidad. Por eso el apóstol Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 7, y ya está en acción el misterio de la iniquidad, el cual hasta el momento no se da a conocer porque aún hay algo que lo detiene. Ese algo que lo detiene, déjeme decirle que ha sido la iglesia. Por eso de que la iglesia, a través del Espíritu Santo, que ha sido el centro, el motor, el activante, el detonador de todo creyente que se deja usar por él, ha sido aquel que vendrá a recoger a la iglesia y estará en presencia juntamente con Cristo. Pero ciertamente acá en la tierra entonces comenzarán los 7 años de sufrimiento, de padecimiento, los 7 años de los cuales Jesucristo dijo que ni antes ni después habrá tiempos tan calamitosos como habrá en ese entonces. O sea, el anticristo surgirá ciertamente cuando la iglesia sea levantada. Eso es lo que hasta el día de hoy al anticristo lo detiene. Pero ¿cómo es que el anticristo viene entonces en un caballo blanco y viene con un arco sin flechas y viene con una corona? Déjeme decirle, porque hay algo que ha formado y está formando sede, que está ya anidando y esperando al anticristo. Sí, estoy hablando ciertamente de la Unión Europea. La Unión Europea, la conexión de todos aquellos países que están bajo una misma mentalidad, bajo un mismo propósito, bajo una misma moneda, incluso porque ahora han realizado o han levantado lo que es conocido como el euro, que es la moneda que circula en lo que es Europa y no hay fronteras que lo dividan. Esa misma Unión Europea va a ser la cuna, el imperio en lo cual el anticristo vendrá a tener un encuentro y será el hombre político y social que esperan hasta el día de hoy las naciones europeas, esperando aquel hombre que según ellos surgirá, de cualquier lugar surgirá, pero que traerá a la tierra paz y seguridad. Aquel que venga a traer un nuevo orden mundial será este hombre que surgirá ciertamente con el empoderamiento de Satanás y no por sí mismo, porque traerá ciertamente un poder mayor, traerá una sabiduría mayor que la del mismo Daniel. Recuerde que Daniel, cuando él declaró el sueño y dio la interpretación por revelación de Dios, le fue dado a conocer según el rey Nabucodonosor que era 10 veces más sabio que todos los que existían en la comarca. Pero este personaje, el anticristo, ciertamente surgirá con una sabiduría mucho mayor de la cual Daniel tuvo en ese entonces. O sea, el anticristo ciertamente será un personaje que tendrá un entendimiento o una revelación mayor. Pero revelación de maldad, porque le será dada no por sí mismo, sino por los poderes satánicos de los cuales el mismo Satanás vendrá a posar sobre él. O sea, será un gobernante pacífico. Por eso es de que el surgimiento de él ciertamente surge como un personaje de paz. Por eso la paz y seguridad que él traerá como emblema será la aceptación de todo el mundo. Porque él vendrá ciertamente con engaño en su boca. Por eso es de que en el libro de Daniel, en Daniel 8:25, usted mira que el mismo Daniel, por revelación de Dios, ya dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano.
O sea, la sagacidad del anticristo. Sagaz es alguien que hace prosperar, pero no el beneficio, sino la maldad. Por eso es que dice, con su sagacidad, o sea, con su manera de usar todos los planes maléficos, él tendrá mucha sabiduría, mucha inteligencia, pero en cuanto a maldad. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, o sea, la mentira. Todo aquel que dice soy próspero, falta ver de dónde viene, porque próspero ciertamente no significa abundancia, sino éxito. Vemos acá en el libro de Daniel 8:25 que dice que con su sagacidad, con su manera inteligente o sabia de utilizar el mal, con su sagacidad hará prosperar, sacará éxito del engaño mismo que él posee en sus manos y de lo cual él puede hacer uso. O sea, será al principio un gobernante pacífico. Recuerde de que este mismo es el que hará un pacto o un acuerdo con Israel y con todos los lugares que están dados en Palestina. O sea, los lugares que están dados en el Medio Oriente, ciertamente caerán en su mano, porque él hará un pacto de paz, hará un acuerdo por 7 años con ellos. ¿Por qué? Porque vendrá a presentarse como aquel hombre esperado por el mundo que traerá la paz mundial. Por eso su emblema, su carta de presentación será paz y seguridad. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque cuando oigan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque la paz y seguridad para ellos, que según es lo que han estado esperando, ciertamente será su destrucción. Por eso de que el control ciertamente de todos los que no somos judíos, de todos los que somos conocidos como gentiles. Recuerde que la palabra del Señor establece que los gentiles comenzaron a tener dominio sobre los judíos desde el tiempo mismo en el que Judea fue tomado por Babilonia. Recuerde que Babilonia, al no ser judío, automáticamente viene a ser gentil. Y los gentiles serán aquellos que a su tiempo miraremos, que serán los que abarcarán, que serán los que agolparán, que serán los que ahogarán a Israel y a su gente dentro de ella. Y la palabra establece que hará uso de sus mujeres y aún dentro de ella matará a cada uno de aquellos que no han querido doblegar su corazón para que Dios entre a morar en ellos. Pero este hombre de pecado, este inicuo, ciertamente tendrá que tener un linaje judío. Será, según estudios, venido de la tribu de Dan, aquella que no es muy reconocida dentro de la palabra del Señor. Pero de esa tribu ciertamente vendrá este personaje, pero no se sabe si nacido en Europa o nacido en Israel mismo. Recuerde de que cuando fue la diáspora desde el principio, en el que el pueblo de Dios fue llevado por todo el mundo para establecerse como un nuevo país o un territorio independiente en mayo de 1948, fue cuando retomó su verdadera identidad. Antes que ello, los judíos estuvieron y hasta el día de hoy muchos aún están diseminados a lo largo del mundo. Ciertamente mucha gente de linaje judío hay a lo largo de la tierra, pero ¿de dónde surgirá este personaje? Se sabe de que es de un linaje judío, de la tribu de Dan, porque será aquel que llegará y al ser judío llenará los requisitos por la palabra. Recuerde que dije ya que en Israel, en Judea, comenzó la historia a través de un judío que comenzó la historia de todos los tiempos para redimir a la humanidad. Sí, estoy hablando de Jesucristo. Recuerde de que él nació en Belén de Judea. Entonces, a través de este judío viene su linaje y termina la historia ahí mismo en Judea. Este personaje que surgirá, conocido como el anticristo, tendrá que ser alguien de ese mismo linaje, tendrá que ser alguien que sea de descendencia judía, para que los mismos judíos vengan entonces y acepten lo que este personaje vendrá a hacer. Pero a través de aquella paz y seguridad que este hombre viene a ofrecer, déjeme decirle que será ciertamente el engaño, porque él comenzará ciertamente 3 años y medio de paz. Dije al principio de esta enseñanza de que los primeros 2 jinetes, tanto el del caballo blanco como el del caballo bermejo o rojizo, hablan ciertamente de lo que abarca la semana 70. En estos 2 jinetes está ciertamente establecida la cobertura de los 7 años finales de historia que culmina en el pueblo de Israel. Los 3 años y medio iniciales ciertamente surgirán como paz. Por eso de que este personaje tiene los elementos necesarios para el engaño. Lo blanco, la paz que traerá, porque no traerá
flecha, sino solo un arco que no traerá para poder combatir. Todos estos elementos harán surgir en la mentalidad humana y mayormente de los judíos, aquellos que por tener el corazón todavía dormido para que el propósito de Dios se completara y entonces dieran entrada e injertar al pueblo gentil que no estaba en el plan inicial, puesto que era el pueblo de Israel establecido, puesto que cuando Jesucristo llega en Juan 1:11, él dice, a lo suyo vino, o sea, a traer su ministerio a lo que es el pueblo de Israel, a lo suyo vino, mas los suyos, los judíos, no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, entonces se extiende su favor, su gracia al pueblo gentil. Y él dice, pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos a través de su sangre, hijos de Dios. O sea, nosotros hemos tenido ciertamente el ingreso al plan de Dios como pueblo gentil, a raíz de que a medias la creencia del pueblo judío por el dormir de su corazón para dar ingreso a este pueblo que formamos nosotros como pueblo gentil, viene entonces a formar y culminará también en el final de la historia. Por eso es de que este personaje ciertamente vendrá, y vendrá a traer 3 años y medio de paz. 3 años y medio ciertamente en el que al no traer arco, él hará que terminen todos los grupos subversivos y todo lo que es de maldad ahorita a nivel mundial. Porque él traerá ciertos elementos que harán firmar paz en todos esos grupos subversivos y los grupos que ahora en el presente se ven como grupos amenazantes a la paz mundial. Por eso es de que esos elementos que él traen un propósito. Esos 3 años y medio, el anticristo los traerá como una cobertura, como cuando Jesucristo envía ciertamente a sus 70 discípulos diciéndoles, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y mansos como palomas. Porque aquel personaje vendrá ciertamente vistiendo, trayendo en sí una cobertura de oveja, pero dentro de él habrá un lobo rapaz. Tendrá 3 años y medio de paz porque ese es el símbolo engañoso que traerá a su inicio. 3 años y medio en los cuales en ese tiempo él tratará la paz mundial y con ello ordenará en Israel que se levante el tercer templo judío. Al levantar el tercer templo judío comenzará entonces el sacerdocio levítico una vez más a reiniciarse. Recuerde que ahorita no hay templo en Israel. El templo somos nosotros, la iglesia. Por eso es de que Dios no ha tenido nunca 2 templos acá en la tierra. De hecho, al principio tuvo el tabernáculo. Al terminarlo, entonces dio inicio a lo que era el templo de Salomón. Cuando fue derribado el templo, fue levantado nuevamente. Y cuando fue derribado por Babilonia, entonces no hay templo, porque a partir de entonces, con la sangre y ascensión de Cristo después de resucitar, dio inicio al templo del cual el apóstol Pablo dice, porque vosotros sois templo y morada del Espíritu de Dios. O sea, el templo somos nosotros, la iglesia. Por eso de que no hay un tercer templo, sino el templo somos nosotros, porque no somos físicos como un lugar abstracto hecho por mano humana. Por eso de que Dios habita en templos no hechos por mano humana, sino somos nosotros, aquellos creyentes que hemos creído por fe que Cristo fue alzado, fue levantado de los muertos, fue resucitado y fue levantado y ahora está a la diestra del Dios Padre para que en nosotros haya redención de pecados y con ello tener el privilegio de vida eterna en la presencia del Dios viviente. Cuando se levante por orden del anticristo este tercer templo, déjeme decirle que ciertamente reiniciará nuevamente el sacerdocio levítico y con ello comenzarán entonces los sacrificios diarios. Pero esta es la parte que compete nada más a este primer jinete. Los otros 3 años y medio serán aquellos de lo cual hablaremos en la apertura del segundo sello. Pero este primer sello es tan importante que reconozcamos. No estamos nosotros para saber quién es el personaje que llegará. No estamos nosotros, como dije antes, para saber de dónde vendrá. Si vendrá ciertamente de Europa, si vendrá ciertamente de Israel o vendrá de cualquier otro lugar. Pero nosotros, de acuerdo a su palabra, no estaremos acá presentes. Por eso de que a la iglesia fiel, a la iglesia verdadera, a la iglesia genuina, a la iglesia que mantenga vivo el Espíritu de Dios dentro de ella, el Espíritu de Dios, el Jesucristo mismo, dio la promesa en Apocalipsis 3:10 diciendo, he aquí, por haber mantenido la palabra de mi verdad,
yo te libraré del día de la prueba que está por venir al mundo para probar a los moradores de la tierra. Así es de que ese jinete no lo llegaremos a ver porque nosotros estaremos gozándonos como iglesia allá en la presencia del Dios viviente. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su postura? ¿Está usted curiosamente queriendo conocer quién será este personaje? ¿Cómo será su arrogancia? ¿Cómo será aquello del carácter diabólico, satánico que traerá, del cual pondrá bajo miseria a todo aquel que quede después del arrebatamiento de la iglesia? Yo lo invito en esta hora a que determine, porque ciertamente estos primeros 3 años y medio, con la supuesta paz que este jinete en caballo blanco, en arcos sin flechas y con una corona de autoridad dada directamente por Satanás traerá, déjeme decirle que así como ha estado Satanás a lo largo de la historia humana engañando a todo aquel que así se deja, déjeme decirle que nosotros no estamos para esperar ese tiempo. Tenemos que velar y orar, dijo Jesucristo, para no ser tomados por sorpresa. Yo lo invito en esta hora a que se determine, a que usted reflexione acerca de su vida y que usted dé un vistazo atrás y usted vea cómo fue su vida antes, cómo es su vida ahora. Y véase usted ya puesto en lugares glorificantes para que el día de mañana usted y yo, así como toda la iglesia que estaremos en la presencia de Cristo, tengamos un futuro glorioso en la presencia de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero, el cual envió por obra suya a su único Hijo a morir a la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos, a través de su bendita sangre, redención de pecados y derecho a una vida eterna en su presencia. Le bendigo, le amo y le insto a que usted siga adelante para que el Dios de todos los tiempos nos siga preparando y revelando los tiempos proféticos que están por llegar para que la iglesia conozca. Bendiciones y nos vemos de 2 jueves en adelante. Amén.